En esta implementación, nosotros, este servidor, para que fuera controlador de dominio y se convirtiera en un Active Directory, tuvo que ser antes otra cosa, fue DNS, ¿cierto? Ese es como el prerequisito. Un servidor tiene que ser DNS y luego se convirtió en Active Directory. Nosotros adicionalmente le agregamos un rol más que fue DHCP, ¿cierto? Lo ideal es tenerlo en qué cosa en forma separado. Un servidor de DHCP, ¿cierto? Pero este requiere sí o sí que dos cosas vayan en conjunto, que es DNS y Active Directory. Eso sí o sí tienen que estar en la misma máquina. Y por otro lado tuvimos unos clientes, unos equipos clientes que los agregamos al dominio. Ya en vez de estar en grupo de trabajo, ahora pertenecen a un dominio. Y para hacer una muestra pusimos un XP y pusimos también un Windows 7. Pueden ser dos XP, dos Windows 7, uno y uno como usted quiera. Pero siempre y cuando sean sistemas operativos Microsoft. Podríamos incluso hacer clientes Windows 10, Windows 8 y meterlos al dominio. Todo, ahora la configuración de estos equipos y los servicios de red, los objetos que se creen, dependen del Active Directory. ¿Ya? Por eso este servidor ahora debe estar sí o sí iniciado siempre. ¿Ya? Porque no solamente, aparte de entregar dirección IP, él va a manejar las cuentas que están creadas en estas máquinas. De hecho, las cuentas locales ya no valen, no tienen peso con respecto a la administración del equipo, sino que dependen de las cuentas que creamos acá. Entonces nosotros vamos a navegar un poco por las configuraciones del Active Directory para ver dónde están las partes más importantes y qué cosas podemos hacer sobre ello. Algo que se dieron cuenta, que las máquinas ahora cuando inician sesión, ¿cierto? Inician sesión dentro de un dominio, incluyendo el propio servidor de Active Directory. Por lo tanto, ahora yo para iniciar sesión debo escribir primero el nombre de dominio, ¿cierto? Nombre de dominio / nombre de cuenta. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar ahora en estas máquinas clientes. Yo para entrar a iniciar sesión debo crear primero o declarar el nombre del dominio que está creado / ¿cierto? Y nombre del usuario con que voy a iniciar sesión. Y este usuario ya no es un usuario local, es un usuario de acá, que está creado en este servidor. ¿Sí? Por lo tanto, si todas las máquinas entran en el mismo dominio, pertenecen a la misma organización. Ya no puedo entrar como usuario no normal. De hecho, ustedes se dan cuenta que entra con una cuenta que está en otro lugar almacenada. ¿Dónde está almacenada? Acá. Acá. Entonces vamos a ir revisando algunas cosas clave. Primero, cuando hicimos la instalación del Active Directory, nos decía que se iba a crear una carpeta. Una carpeta que tiene toda la información del dominio. Esa carpeta es la que está ubicada en la siguiente ruta. Esto para que sepan que hay que respaldarla constantemente. Ustedes van a ir al disco C, en el servidor de dominio, y hay una carpeta que se llama NTDS. Ese directorio NTDS, ¿ya? Es un directorio que va a ir generando toda la configuración del Active Directory. De hecho, no son archivos que nosotros los podamos ver así directamente y abrirlos. Pero ahí están las cuentas, los permisos, las contraseñas de todo lo que creamos en el dominio. Cada cuenta que creamos se va a guardar ahí. Cada contraseña que cambiamos se va a guardar ahí. Cada computador del dominio que agreguemos aparece ahí. Por lo tanto, esa carpeta hay que estar constantemente respaldándola. Si usted pierde este directorio, o no puede acceder nuevamente a él, no puede acceder a ninguna cuenta, incluyendo nuestra propia cuenta de administrador, está almacenada en ese directorio. Así que ojo con eso. Hacer un respaldo replicado, vayan haciendo un respaldo programado, como ustedes quieran, con alguna herramienta, ¿cierto? Guardándola constantemente. Carpeta NTDS es la carpeta principal del Active Directory. ¿La pilló don Alexis, cierto? No son archivos visibles, pero sí sabemos que ahí están las configuraciones del Active Directory. ¿Ya? Por lo tanto, si tú tienes que hacer un servidor de Active Directory de respaldo, yo le haría instalación nuevamente y ahí esa carpeta respaldarla porque van las cuentas. Esta carpeta va creciendo con el tiempo de acuerdo a qué? A la cantidad de usuarios que se vayan creando en un dominio. Imagínate una organización que nosotros con suerte creamos 2 usuarios y ya tiene 54 megabytes de espacio. Imagínate una organización de 5.000 usuarios. Cada vez esa carpeta va aumentando. ¿Ya? Así que ya saben, uno de los directorios a proteger. Segundo, para ir a las configuraciones del Active Directory, nosotros vamos a ir ahora a herramientas administrativas, ¿ya? Y se van a encontrar
con la pestaña que se llama Active Directory User and Computers. Active Directory User and Computers. Ya, la expanden y aquí nosotros vamos a tener toda la estructura del Active Directory y cómo se abre este bosque de dominio. ¿Ya? Lo primero que les va a aparecer, ¿qué es? El nombre del dominio, ¿cierto? El dominio que creamos por primera vez. ¿Ya? Y lo vamos expandiendo. ¿Ya? Y le van a empezar a aparecer sus otros directorios. Los computadores que vamos agregando al dominio van a empezar a aparecer en la carpeta Computers. En este caso yo tengo dos clientes, cliente 1 y cliente 2, que viene siendo Windows XP y el Windows 7. Entonces aquí yo puedo ver todas las máquinas que se van agregando a mi dominio. ¿Ya? Recordar que todas las configuraciones locales de esta máquina se pierden. ¿Dónde están? Acá. ¿Ya? Acá. Eso es lo principal que tenemos que ver. Incluso nos muestra una información de la propia máquina que vamos agregando. ¿Qué sistema operativo tiene? ¿Cómo es el nombre que tiene ahora agregado? ¿Ya? ¿Y a qué dominio pertenece? Si esta máquina originalmente se llamaba cliente 2 a secas como nombre de equipo, ahora ya no se llama más cliente 2, se llama cliente2.microsoft.com, que ese es el nombre del dominio. Por ejemplo, ¿cómo se llama su dominio, Leandro? ¿Y cómo se llama tu máquina ahora? Porque tiene otro nombre, los clientes. .com. Es el nombre real de la máquina, ese es el nombre completo, ¿ya? De cada una de las máquinas. Te aparece una especie de información del sistema operativo que está, ¿cierto? Que está en ejecución. Entonces, mi listado de máquinas se van agregando. Cada máquina ahora que inicia sesión depende que este servidor esté antes funcionando, ¿sí? Las cuentas de usuario yo las veo en el directorio que se llama users, ¿ya? Entonces yo puedo crear cuentas para cada persona o cada usuario nuevo de la red. Pero cada cuenta necesita pertenecer a una unidad más grande. Por eso yo les preguntaba que cuando ustedes lleguen a configurar esto en una empresa, lo primero que tienen que pedir es el organigrama de la empresa, para saber cómo está estructurado. Nosotros, para poder crear ahora, organizar esto, podemos hacer lo siguiente. Supongamos que vamos a crear cuentas para una institución donde van a haber alumnos. ¿Ya? Alumnos. Entonces voy a crear, por ejemplo, la cuenta Alexis, voy a crear la cuenta Leandro, ¿ya? Y voy a crear cuentas con contraseña y voy a crear una cuenta también mía que se va a llamar, por ejemplo, Rodrigo. Perfecto. Cuando nosotros tiramos todas las cuentas, las vamos creando acá, todas tienen el mismo nivel, todas son iguales, todas hacen lo mismo. Pero por ello, ahora yo debo crear otra cosa en las cuentas, ¿cierto? Todas las cuentas, cada usuario, para diferenciarlo. Voy a crear algo más de un nivel superior que se llama unidad organizativa. Unidad organizativa. ¿Qué es una unidad organizativa o una OU, que es la sigla? Es el grupo al que voy a meter ese tipo de usuario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría crear una unidad organizativa que se llame docentes, ¿ya? Una OU docente, y otra que se llame alumnos. Entonces, creo primero todos los usuarios, creo la unidad organizativa, ¿ya? Y lo que voy haciendo es que este usuario Alexis lo voy metiendo al grupo alumno. Al usuario Leandro lo voy metiendo al grupo alumno. Pero en cambio el usuario que se llama Rodrigo lo voy a meter al grupo docente. ¿Ya? Entonces, ahora el tema viene. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una organización me dicen, ¿saben qué? Los docentes van a tener el privilegio de poder ir, por ejemplo, entrar a una carpeta compartida de la red, a esta carpeta específica. Pero los alumnos no pueden entrar a esa carpeta. ¿Ya? Originalmente uno lo hacía usuario por usuario, ese tipo de configuración. Ahora no. Yo, si al grupo, a la unidad organizativa docente le doy un privilegio, ¿a quién recaen esos privilegios? A todos los que pertenecen al grupo docente. Si un privilegio, por ejemplo, ahora los alumnos quiero que impriman en la impresora del tercer piso, ¿cierto? Que está agregada en el Active Directory, yo le doy el privilegio a la unidad organizativa alumno y todos los que pertenecen a esa unidad asumen el privilegio. Por ejemplo, imagínense en una organización, tengo 1000 usuarios, alumnos y 500 usuarios docentes. No voy a hacer uno por uno los cambios, sino que al grupo que pertenece le hago el cambio o le aplico esa configuración. Por ejemplo,
al grupo o unidad organizativa alumno, no dejo que instalen programas. Entonces, ¿a quién le aplico el cambio? A él, a la unidad organizativa alumno. Y todos los que están dentro de esa unidad organizativa asumen ese cambio inmediatamente. ¿Ya? Entonces, lo que debemos hacer nosotros primero es crear todos los usuarios, después la unidad organizativa y después ir arrastrándolo, agregándolo a cada unidad organizativa. ¿Ya? Y esa es la que asume el privilegio. O por ejemplo, yo hoy día pertenezco al grupo docente y tengo ciertos privilegios en el Active Directory, en el dominio. ¿Y qué pasa si a mí yo me saco o me sacan de este grupo y me agregan alumnos? Asumo los privilegios de la otra unidad organizativa. ¿Ya? Así uno se va jugando con este tipo de referencia. Por eso es importante, cuando uno va en una empresa, hace un organigrama y ve qué cosas puede tener cada departamento de la empresa. ¿Ya? Así, por ejemplo, el departamento ventas no ve lo que hace el departamento marketing y no ve lo que hace gerencia. Pero quizás gerencia ve lo que hacen el resto de los departamentos. Accede a sus carpetas, ve su impresora o usa los programas que le corresponden. O, por ejemplo, un privilegio especial para el gerente de la empresa. El gerente puede instalar programas, por ejemplo. Pero el departamento de marketing no puede instalar programas. Y eso se asocia a las cuentas y a la unidad organizativa. Por tanto, yo al equipo que me cambie, inicie sesión, ese privilegio va conmigo. ¿Ya? Ese privilegio no está asociado al PC. ¿A dónde está asociado? A la cuenta. Ah, es que a mí me prohibieron instalar programas porque pertenezco al grupo alumno. Me cambio de equipo, quizás ahí pueden instalar. No es así, po. Yo me cambio allá y allá tengo mis mismos privilegios. Y es más, si yo como alumno, ¿cierto? Y pertenezco a la unidad organizativa, en mi cuenta, ¿cierto? Creo una carpeta o creo un archivo y lo dejo en el escritorio. Si yo me cambio de equipo, ¿ese archivo debería estar o no? Sí, se va, porque mi cuenta asume todas mis configuraciones y mis cosas que voy creando. Entonces yo me muevo de equipo y me llevo toda mi configuración propia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora de cómo crear la unidad organizativa y cómo crear usuarios. Entonces creemos un par de usuarios, ¿ya? Y cualquiera de esos usuarios creados puede iniciar sesiones en cualquiera de las máquinas que tenemos como cliente, no solamente los que hicimos en la clase anterior. A ver si se recuerdan. Yo debo crear dos cosas. Primero, los usuarios. Voy a crear un nuevo alumno y unas cuentas docentes. Docente 1, docente 2, docente 3, alumno 1, alumno 2, alumno 3. Por lo menos dos de cada uno. ¿Cómo se crea el usuario? ¿Se acuerdan ahí? Nuevo objeto. ¿Qué objeto vamos a hacer? User. Un nuevo user. Se crea primero el usuario y después se mete a los grupos. Ya. Por eso tú tienes que tener el organigrama primero de la empresa, pues, para saber quiénes van a trabajar en la empresa y a qué van a pertenecer. Y después, cuando ya está creado el esquema, si van apareciendo usuarios nuevos, los voy creando y agregando al grupo que ya existe. O si esa persona se cambió de departamento, lo saco de ese grupo y lo agrego al otro, ¿por cierto? ¿O qué pasa, por ejemplo, si una persona se cambia de sucursal y ya no trabaja en la sucursal de Curicó? ¿No necesita crear una cuenta nueva? No, pues, ¿la muevo de dónde? De dominio. Ah, usted pertenecía al dominio Curicó, ahora se va al dominio Talca. Y se lleva todos sus permisos. ¿Ya? Entonces creo un nuevo usuario, crear unos dos usuarios docentes, dos usuarios alumnos, para hacerlos de ejemplo. Ya, sí. Docente 1. Y el nombre con que va a iniciar sesión, docente 1, ¿cierto? Y el dominio. Ya, perfecto. Paso con un caspira y crea la contraseña. Recuerden que hay políticas de contraseña de usar mayúscula y minúscula. Todos en un principio somos usuarios, ¿cierto? Usuarios sin ningún grupo asociado. Entonces empiezo a crear los usuarios. Voy a crear dos docentes y dos alumnos. Ustedes dan los nombres como quieran. La idea es que no olviden estas contraseñas ni olviden los accesos. Como quiera, como quiera. La idea es para que veamos cómo se mueven de grupo y cómo después se aplican los cambios. ¿Ya?
docente 1, docente 2, alumno 1, alumno 2. Que esto va muy relacionado con el trabajo que van a hacer. El trabajo manual, sí o sí, es de crear cada cuenta de usuario en el Active Directory la primera vez que iniciamos el dominio. ¿Ya? O sea, si en una organización, por ejemplo, se van creando usuarios nuevos o van matriculándose nuevos alumnos, la pega de los administradores de sistemas en Santiago es hacerlo uno por uno. Si este año ingresaron 1000 alumnos nuevos a la institución, 1000 alumnos cada uno manualmente las cuentas. Y después se empiezan a derivar ¿a dónde? A la sede que pertenecen, ¿cierto? Ah, se crea el alumno Lexi, por ejemplo. ¿Qué sede pertenece? ¿A dónde va? A la unidad organizativa Curicó, ¿cierto? Si tú te cambias de sede, te cambian de unidad organizativa simplemente. ¿Ya? Pero no crear la cuenta nueva, sino te mueven nomás de grupo a que pertenece. Eso mismo lo hacen en una empresa cuando un cajero, por ejemplo, su cajero. Claro, exactamente. Por ejemplo, en una empresa, si el cajero cambia de posición o de laboral, él se cambia en el mismo dominio, lo cambian de unidad organizativa po, y asume los privilegios superiores po, en el organigrama. Merino. Merino. ¿Tenemos presentación mañana? ¿Tenemos presentación mañana? ¿A qué hora? Todo uno cuando les toque trabajar con Active Directory, primero crear usuarios de la organización, ¿cierto? Y los usuarios primero no tienen ningún tipo de privilegio en especial, son todos juntos, ¿ya? Igual forma, miren, nosotros podríamos en cada usuario darle algún tipo de funcionalidad ahora o restricción sin todavía crear estas políticas o esta unidad organizativa, ¿ya? Por ejemplo, si tú pinchas uno de los usuarios que recién creamos, dentro de todos los que hay por ahí, cualquiera, botón derecho, se va a las propiedades, a cualquiera de ellos, lo importante es que usted llene toda esa información o esa ficha de cada persona. Incluso aparece correo, nombre, página web, para ver a qué dependencia hace o tiene de la organización. Porque es una ficha para hacer las búsquedas después. Uno busca más fácil por algún tipo de filtro a los usuarios de una organización. Aquí es fácil porque nosotros vemos parte de usuarios, pero imagínate que si en este Active Directory hubiesen 4000 usuarios. Ah, quiero buscar los usuarios de la sucursal Curicó. Es más fácil buscar por algo, ¿cierto? Por un parámetro. Quiero contactarme con esa persona. Ah, está el correo ahí. ¿Ya? En realidad es como una ficha personal de cada elemento o cada usuario de la organización. ¿Ya? Pero hay algo que yo quiero revisar acá, en la parte cuenta o account, que es la tercera pestaña, porque viene la información general del usuario, ¿ya? Por ejemplo, aquí alumno, sede Curicó, no sé, pues voy rellenando, ¿ya? TIC, por ejemplo, que número de teléfono, 6666, correo nn, @ayes.cl, etc. Ya, voy rellenando. Pero aquí en esta parte, en account, es cómo doy de baja o no doy de baja a un usuario. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, ¿qué pasa si este alumno congela? Tengo una opción, hacer esto, eliminarlo. Pero no es una buena opción, ¿cierto? Eliminar ese usuario. ¿Qué pasa si ese usuario congela la carrera? Por ejemplo, en una organización. Ahí, bloquearlo, ¿cierto? Un lock. Cuenta bloqueada o desbloqueada. Un lock o un lock, ¿cierto? Lock o un lock. Bloquear o desbloquear. Por defecto está desbloqueado. Yo lo puedo deshabilitar o habilitar. Entonces así no borro la dependencia. Porque si él pertenece a un grupo, voy a tener que ver a qué grupo pertenece y empezar a hacer todas esas referencias posibles. ¿Ya? Mi pregunta, si, si a ese usuario se le olvida la contraseña, ¿cómo? Yo ya no supero. Botón derecho, aló, call center, sí, mesa de ayuda, 600, 600, sabe que soy el alumno Alexi y olvidé mi contraseña que antes era Alexi 1.
tú estás llamando al soporte, ¿cierto? A la mesa central, la gente que administra el Active Directory, y te dice, ningún problema, lo vamos a buscar. Listado de usuarios del Active Directory, botón derecho, reset password. Ah, ya. Listo. Su contraseña nueva es Alexis 123. Cámbiala por Alexis 321. ¿Ya? Profe, si bloqueamos la cuenta, cuando él intente iniciar sesión, después le da un mensaje. Exactamente. No puede iniciar sesión, cuenta bloqueada o deshabilitada. Solamente dice, Pero no borra las cosas. Por ejemplo, recuerden que aquí se van a asociar muchos servicios. Correo electrónico, carpetas compartidas, intranet, todo lo del dominio. Entonces, tú lo que haces es simplemente ahí, bajarlo o deshabilitarlo. Y en el momento que esa persona vuelve, por ejemplo, a estar activo en el dominio, lo deshabilita. Y lo otro, tú lo puedes manejar por fechas. Mira, ahí. Perdón, aquí arriba. Logon hours. Supongamos que tú eres un alumno de la jornada diurna, ¿ya? Y tú vienes a la institución a ocupar los laboratorios de la jornada diurna. Por lo tanto, tu horario, según el contrato que dice el alumno, es de las 8:30 de lunes a viernes hasta las 18:50, ¿cierto? Es tu horario de jornada porque tú te matriculaste en diurno. Y el horario vespertino, el PEP, es de las 7:10 hasta las 23:20 también de lunes a viernes. Entonces, ¿cómo yo diferencio a los alumnos a qué horario se pueden conectar a los sistemas de que están en el dominio corporativo? Por ejemplo, no que un alumno del diurno esté ocupando, por ejemplo, el laboratorio, un equipo del laboratorio a las 8 de la tarde, ¿cierto? Salvo que lo haya pedido por una solicitud especial, ¿cierto? Pero ¿cómo hago eso? Para que tú no puedas, por ejemplo, imprimir fuera de horario. O en el caso de una empresa, que no te quedes haciendo cosas o ocupando los sistemas fuera del horario, ¿cierto? En la organización. Acá lo manejo, mira. Logon hours. Y aquí están marcados los bloques que tú quieras que esa cuenta tenga acceso a los sistemas locales de la empresa. Los que están en azul son los permitidos y yo puedo dejar marcados los días y la hora a que tú puedas trabajar en el computador de la empresa. ¿Ya? Entonces tú vas marcando ahí, por ejemplo, si tu jornada de ese alumno, yo marco que los domingos en blanco, le estoy denegando el acceso, ¿qué día? Domingo. No puede iniciar sesión domingo, ni tampoco los sábados. Y su horario sería de las 8:30 a las 6:50. Entonces yo marco todo lo que está afuera. Mira, denegado. ¿Qué es lo que estoy indicando acá? Lo que está en azul son los horarios permitidos, los días permitidos para que inicie sesión en los sistemas. Entonces, este alumno va a poder entrar a la sesión desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Si él quiere entrar a los sistemas locales, por ejemplo, un día viernes a las 10 de la noche, no puede iniciar sesión porque está fuera de rango. Entonces, en una jornada laboral también. Ah, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Esto lo ocupa mucho en las universidades, por ejemplo, cuando piden los laboratorios están reservados para alumnos en cierto horario. Trabajen ustedes y entran a todos los sistemas que quieran en ese horario. Se manejan por jornada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Alexis dice, ¿sabe qué? Necesito hacer un taller porque me falta tiempo y quiero venir el sábado. ¿Qué es lo que haríamos con tu cuenta? Tú solicitas primero por correo, hablas con tu jefe de carrera, por darte una idea, y le dices, ¿sabe qué? Yo quiero el sábado trabajar en los sistemas del laboratorio. ¿Qué se habilita a ti? En tu cuenta nuevamente se entra como hicimos ahora y te habilitan, por ejemplo, el día sábado que tú tengas permitido trabajar en ese rango horario. Ah, marco en azul ahora. El sábado desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ya. Por ejemplo, en la universidad me tocaba ver esas configuraciones cuando alumnos querían hacer trabajo en la noche, querían pedir, por ejemplo, laboratorio y ocupar de las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, cuando tenían que entregar un proyecto. Entonces ahí se hacía una jornada especial, se le abría un horario especial y se le marcaba la hora habilitada. Y él entraba con su cuenta y iniciaba sesión y ocupaba todos los servicios del laboratorio. ¿Sí? Así se juega. ¿Ya? Tú puedes definir estos horarios de entrada y días de entrada. ¿Ya? Lo que está en azul son los bloques que tú puedes acceder y los en blanco que no. Si tú quieres entrar fuera de horario, te mandan un mensaje al dominio. Usted está fuera del horario, ¿cierto?, de dominio. No te dejan acceder a nada. Po. No puede acceder a ningún servicio que esté asociado acá. Esas son restricciones que uno va generando. Y si lo dejo todo en azul, tengo acceso total todos los días, ¿cierto? A cualquier hora. ¿Ya?
Entonces también puedo jugar con esas configuraciones, con los logon hour. Ya. La pregunta es, ahora, ya sabes cómo cambiar las contraseñas al usuario. Mira, tú puedes deshabilitarlas también sin tener que entrar acá a la pestaña Code. Nosotros teníamos ahí, ¿cierto? Bloqueado, desbloqueado. Tú lo puedes hacer también de acá. Disabled account. Directamente ahí. Es una forma más fácil también de aplicarlo. Enabled account o disabled account. Lo mismo que para cambiar la contraseña. ¿Cómo creamos los grupos o unidad organizativa? ¿A dónde va a pertenecer? Lo creamos también acá. Entonces ahora sería nuevo, ¿cierto? Grupo o unidad organizativa. Entonces yo creo un grupo, ya ese alumno lo meto a ese grupo, o al docente lo meto a ese grupo, ¿ya? Lo voy creando acá. Entonces ese grupo se va a llamar, por ejemplo, docentes. Es un grupo global que pertenece a todos los dominios. Le doy OK. Entonces por ahí va a aparecer el grupo docente. ¿Cómo diferencio los usuarios de los grupos o unidad organizativa? El usuario es un monito, los grupos o unidades son dos monitos que aparecen, ¿cierto? Sí, y pero ¿cómo agrego? ¿Cómo lo agrego ahora? Mira. Añadir a grupo. Pincho el docente. Ah, él va a pertenecer al grupo docente. Añadir a grupo. Advance. Y lo busco, po. Ahora. Y ahí está el grupo o unidad organizativa llamada docente. ¿Lo vio? Sí, entonces, Lo agrego. Entonces ahora él va a pertenecer a docentes. Y el otro también lo voy a agregar a docente. Añadir a grupo. Add a grupo. Lo busco en el dominio y ahí aparece. Grupo docente. Ya. Hagamos lo mismo con alumno ahora. Creamos un grupo alumno y agregamos los dos alumnos a ese grupo. Y después voy a buscar los alumnos y los meto a ese grupo. Al grupo alumnos. Listo, se van agregando. ¿Sí? Ya. Y se hace ahora acá. Se hace dentro del dominio. Pincho el dominio, nuevo, y ahí dice una OU, unidad organizacional o organizativa. La Organization Unit. ¿Ya? Aquí arriba, mira. ¿Dónde está el dominio? Ahí, botón derecho sobre el dominio, y ahí dice New, unidad organizacional o organizativa. ¿Sí? Y le hace el mismo nombre que tenía el grupo. Alumnos y la otra docente. Y le dice proteger contra borrado accidental. ¿A qué hace referencia? Acuérdense que hay dependencia. Un alumno no lo puedo eliminar, ¿cierto? Porque va a pertenecer a un grupo alumno y ese grupo alumno a la unidad organizativa de alumnos. ¿Ya? Le doy OK. Y creo la otra unidad organizativa que se llamaría docente. Docente. Y lo creo. Entonces aquí tengo alumnos y docentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir a buscar los alumnos que lo habíamos metido a un grupo, alumnos, ¿se acuerdan? Y los voy a tomar, mira, los dos, y los voy a cortar. Yo puedo tomar todos de una vez. Voy a tomar los dos alumnos, corto, cut, ¿y dónde los pego? Adentro de la unidad organizativa alumnos, los pego.
Y luego hago lo mismo con docente. ¿Cierto? Voy a buscar los usuarios docentes. Los corto y los meto a la unidad organizativa docente. Entonces así los voy clasificando. La idea es que si yo tengo un usuario todos juntos, se me vuelve medio engorroso, ¿cierto? Los voy asociando a cada unidad. Docente, alumno, y en una empresa vas poniendo los departamentos. Y también podría ir a buscar el grupo. Por ejemplo, tengo el grupo alumno, lo corto y lo meto dentro de acá. También lo puedo hacer. Y voy al grupo docentes que creamos y lo meto dentro. Sí, para la idea es que no te queda tanto en pantalla tanta información. Tanto usuario o grupo suelto. Los dejo juntos. Los corto y los pego. ¿Cierto? Y los voy metiendo. Es como en realidad hacer carpeta la unidad organizativa. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Ya chicos, la segunda parte. Y ahora, si yo estas máquinas están en el dominio, estas máquinas podrían iniciar sesión con cualquiera de los usuarios que hay ahí, ¿cierto? Con docente 1, docente 2, con alumno 1 o alumno 2. ¿Ya? Prueba con el que está habilitado. Ese no va a poder entrar todavía. Usted lo baja, por ejemplo, y está fuera de horario. ¿Cómo entrarían ahora acá? ¿Cómo yo entro con otro usuario? ¿Cómo sería el nombre acá a dar? Primero va el nombre dominio, ¿cierto? El nombre dominio, backslash y el nombre de la cuenta. ¿Ya? Así deben entrar. Si tú un usuario lo tienes deshabilitado, por ejemplo el alumno 1, cuenta deshabilitada, no debería poder entrar a sesión con ese usuario. Vamos a ver si pasa. Dominio Microsoft. Alumno 1. Si lo podemos habilitar o deshabilitar. Ahí está. No disponible. Ya. Y lo mismo también me diría no disponible si lo pongo fuera de horario, ¿cierto? Si le digo que no entre a esta hora, lo saco de ubicación. ¿Ya? La idea es que ya, si este usuario yo le doy privilegio, van a poder empezar a entrar con las cuentas de cada máquina. La pregunta es, aquí yo tengo 2 alumnos. Estos podrían ser 1000 alumnos. ¿Los privilegios, quién se los doy? ¿Uno por uno o se los doy al grupo que pertenecen? Al grupo, muy bien, al grupo. Si yo hago algo en el grupo, se va a reflejar después en todos los que pertenezcan al grupo. Lo mismo si hago algo en docente, se va a reflejar en algo que hace para los docentes. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde cambio esas cosas? ¿Dónde están esas plantillas de los privilegios, cierto, funcionalidad y permiso? La idea es que veamos. Vamos a hacerlo solamente modo ejemplo para que alcancemos a terminar, que estamos como en la hora. ¿Ya? Se hacen en la siguiente pestaña, jóvenes. Usted ahora va a ir a otra herramienta que se llama Gross Policy Management. Ahí está. Incluso me explica lo que hace. Permite, ahí me dicen, Gross Policy Management, permite administrar políticas de grupo sobre unidades organizativas, ¿cierto?, de un dominio. Por lo tanto, le aplica cosas a cada unidad. Abre. Gross Policy Management. Le da OK y se abre esta pestaña. ¿Sí? ¿Qué debería aparecer aquí? En Gross Policy Management, tú expandes las pestañas del bosque de dominio. Deberían aparecer las unidades que creamos. ¿Le aparecen o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces ahora, esto me simplifica la vida porque yo no voy a hacer políticas o privar cosas a usuario por usuario. Lo hago a la unidad organizativa
y la unidad organizativa deriva al grupo que está dentro y a los usuarios que pertenecen al grupo. Es escalable. Yo lo hacía, unidad organizativa, grupo, usuarios. ¿Sí? Entonces aquí yo creo cosas. Vamos a hacer un ejemplo nomás, solamente, para que ustedes aquí puedan practicar hartas cosas con los permisos. Por ejemplo, a los alumnos, yo pincho sobre alumno, y ahí me va a decir, por ejemplo, crear una GPO. ¿Qué es una GPO? Es una política de grupo. Es como decir, es una plantilla de todas las restricciones que puedo o no puedo hacer. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si yo hago cosas en esa plantilla, se van a repercutir, en este caso, a la unidad organizativa de alumnos. Crear una nueva. O también me puede decir, agregar una que exista. Yo puedo crear una plantilla específica y la puedo ir copiando a otro usuario. Crear una nueva. Dice, crear una nueva GPO. ¿Sí? Le da un nombre. Aplica un nombre para que lo ubique después. Por ejemplo, plantilla alumnos le voy a dar por nombre. Plantilla alumnos. Con el slash, Es que como quiera. puede ir con espacio. Como quiera. Como quiera. ¿Ya? Entonces aparece una especie, ¿cierto?, de block abajito de la plantilla. ¿Se fijaron? Y yo le digo edit ahora. La vamos a editar. Botón derecho, edit. ¿Ya? Y ahora cuando hace edit van a aparecer todas las cosas que puedo hacer en esa plantilla. Y están por categoría, hay bastantes jóvenes. Hay políticas que se aplican al computador del dominio o plantillas que se aplican al usuario. Y por ejemplo, tú vas pinchando y vas viendo, vas desplegando cualquiera de ellas. Vamos a ver alguna específica. Ya. Dentro de todas estas plantillas que van apareciendo, se van desplegando, hay algunas que son, por ejemplo, que una que dice basada en calidad de servicio, hay unas son para manejar, por ejemplo, cuánto es el ancho de banda que tú puedes tener como usuario. O sea, al docente, por ejemplo, decirle que tú puedas tener una descarga de un 50% de ancho de banda de la red y al grupo de alumnos que tenga un 10%. Entonces, tú no vas a poder navegar más rápido que el grupo al que estás perteneciendo, porque tu cuenta es la que tiene ese privilegio. Hay algunas, por ejemplo, con respecto a restricciones, hay algunas con respecto a hardware, para que las vamos abriendo y las vamos revisando. Hay hartas cosas por hacer acá. De control, redes, sistema. Quiero buscar una que sea... Puede sacar de harto puro. Por ejemplo, hay una política que se llama Software Setting, Software Installation. Esa la mencionamos, creo, en una ocasión. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Por ejemplo, yo estoy editando una política para la unidad organizativa alumno y me piden, por ejemplo, ¿saben qué? El día lunes quiero que los alumnos tengan instalado un programa. ¿Ya? Entonces yo no voy a instalarlo PC por PC el programa. ¿Qué es lo que hago? Mira, en esa política, Software Setting, Software Installation, le digo New Package. ¿Qué es lo que hago con esto? Yo instalo, busco un instalador de un programa. ¿Un Nexus? ¿Cómo? ¿Un Nexus sirve? Pues, cualquier software.exe debería aparecer. Entonces lo que busco yo es un paquete de programa, ¿ya? Que tiene que estar ¿dónde? En el servidor. Y ese programa se le va a instalar ¿a quién? A todos los usuarios que pertenecen a esa política que estamos generando y que pertenece a la unidad organizativa a la que estamos creando esa edición. Entonces, yo lo quería, por ejemplo, me piden instalar el Office en los alumnos del dominio, yo voy a esa política
voy a buscar el paquete de instalación del Office y lo instalo, ¿cierto? Aquí en esa política y le va a aparecer a cada vez que tú inicies sesión el Office instalado en tu cuenta o un programa. Y no tienes que instalarlo en los 1000 alumnos, sino que lo instalas al grupo que pertenece o la unidad organizativa. Perfecto. Y como lo que deberían haber hecho aquí, bloquear los puertos USB. Recuerdo mucho cómo lo hicieron. Por ejemplo, busqué una que apuntaba a Windows Setting, panel de control, device, dispositivos. Y ahí tú la creabas esa política y le decías si el dispositivo estaba habilitado o deshabilitado. Entonces tenías que apuntar, ¿cierto? A qué elemento de hardware querías deshabilitar. Por ejemplo, USB frontales. Ahí mira, los busco, mira, ahí estoy. Te fijas, mira, en Applet, habilitar. Voy a habilitar los puertos USB. Entonces debo ir acá, que vendrían siendo los USB. Ahí está. Universal Serial Boot. Entonces los tomé y esta política de habilitar los USB va a estar habilitada para la unidad organizativa que se llama alumno, por lo tanto cualquier usuario que entre con su cuenta alumno va a poder ver los puertos. Pero ¿qué pasa si quiero hacer lo contrario? Mira, disable. Entonces, tú entras con esa cuenta, con tu cuenta alumno, y no vas a poder tener acceso a qué cosa? A los puertos USB del equipo en el que estás trabajando. ¿Me entiendes ahí? Sí. Ese es el funcionamiento. Y así yo podría cambiar la política también de seguridad, de hacerle el bloqueo de lector de CD, por ejemplo. No quiero que abra la bandeja CD, o no quiero que, por ejemplo, tengas acceso a qué? A cambiar las configuraciones de la tarjeta de red o del navegador. Mira, esta es la política que te comentaba hace unos días, que por aquí la tengo. Esta. Con respecto a desktop. Por ejemplo, el prohibir o habilitar, por ejemplo, instalar el fondo de escritorio. Hay una política que se llama desktop. Y aquí me dice, por ejemplo, si puedo agregar, miren, esto, mira, no quiero que cambien el escritorio, el fondo de escritorio, entonces habilito esa política y lo que hago acá es yo poner la fotografía guardada del servidor. Doy una ruta, guardo mi fotografía institucional, mira don Alexi, lo que preguntaba, pongo la ruta de la fotografía y le digo cómo quiero que se vea después. Por ejemplo, centrada, al medio otro. Habilito esa política, entonces los usuarios nunca van a poder instalar nada de fondo de escritorio, sino que se le va a aparecer siempre lo que yo estoy declarando. Entonces aquí yo doy la ruta, tiene que estar guardado en este servidor la fotografía, habilito la política y le digo cómo quiero que se vea. Y ahí te explica un poco la política, para evitar que cambien el fondo de pantalla y siempre sea el fondo corporativo. Claro, siempre aparece la misma foto de pantalla. También se puede aplicar. Ahí está la política, la que nosotros estábamos conversando. Entonces tú tendrías que dar la ruta donde está guardada tu foto, que está guardada en este mismo servidor, y ahí cómo se le va a cargar en la pantalla a los usuarios. ¿Ven? Esa es la política que conversamos. Entonces, ya estas cosas que ustedes pueden empezar a ver acá, de política a configurar, cosas bien básicas hasta cosas más avanzadas. Por ejemplo, no poder cambiar la tarjeta de red, no instalar programas, ocultar el panel de control para que tú no puedas, por ejemplo, instalar cosas. El añadir o remover programas, por ejemplo. Ahí tú le dices ocultar el instalar programas. ¿Ya? Ah, pero ¿qué pasa si el programa viene con un ejecutable? No permitir iniciar ejecutables .exe, por ejemplo. Que no puedas hacer clic en un .exe, en un .msi tampoco. Entonces, ahí aparecen funciones que tú también puedes trabajar. Por ejemplo, ocultar la instalación de programas y características. Entonces no tienes cómo. No puedes hacer cambios en el equipo. Por eso tú te fijas que no puedes cambiar la hora, no puedes cambiar la tarjeta de red, nada en el PC, porque te van ocultando, te van deshabilitando algunas funciones del equipo. Tu cuenta, a donde tú vayas, cumple la misma funcionalidad. Entonces, todas esas políticas que uno va haciendo acá, que estamos generando nosotros,
se están creando a la plantilla que se llama alumno y por lo tanto van a recaer a la unidad organizativa o grupo alumno. Ya. Lo otro después, tú en el servidor, por ejemplo, para tener restricciones de carpeta, yo puedo hacer una carpeta que se llame alumnos aquí y después le digo a quién quiero compartirla. Lo que preguntabas tú, ¿cómo es el tema de las carpetas y quién puede entrar a la carpeta compartida? Esta carpeta yo la comparto, por ejemplo, alumno, Advanced Sharing, la comparto y le digo quiénes quiero que tengan permiso a la carpeta. Entonces, ¿a quién añado? ¿Al usuario alumno o al grupo? Al grupo. Entonces voy a buscar alumnos y solamente los que pertenecen al grupo alumno van a tener todos los permisos en la carpeta. Y eso es más o menos lo que aparece en el taller que hay que hacer. Si yo quiero la carpeta ventas y hay personas que trabajan en ventas, todos los que pertenecen a ventas pueden después ver esta carpeta por red. ¿Ya? Pues como la carpeta compartida. Así voy. ¿Ven? Lo mismo que profesores, no sé, pues creo el directorio que se llame docentes. Docente. Propiedades. Sharing. Advanced Sharing. Doy la compartición. Permisos. Y ahí a quién voy a buscar? Al grupo a que pertenece. Docente. Find out. Por ahí está. Docente. Lo vamos a cargar. Ahí está. El grupo. Entonces, al grupo yo le doy full control. Y así voy. Esa es la pregunta que me hacías tú, Alexis. Entonces tengo dos carpetas de red que la van a ver desde los clientes, pero solamente van a entrar a esa carpeta los que pertenecen al grupo alumno o los que pertenecen al grupo docente. ¿Qué pasa si a esta carpeta docente también le meto el grupo, perdón, la carpeta alumno, le agrego el grupo docente? Los dos grupos van a poder acceder a esa carpeta, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo quiero que solamente los docentes lean y no copien? ¿Qué permiso le doy? Lectura. Ahí está. ¿Ya? De ahí vamos guardando las plantillas.